poder, Señor, recibir lo que esta noche nos vas a entregar. Te pido, Dios, que no permitas que salga de mi boca, de mi mente o corazón algo que no sea conforme a tu voluntad ni edificante para tu iglesia. Me deposito en tus manos, Señor, para que seas tú utilizándonos en todo lo que vamos a hablar. Que todos los que lo van a escuchar, Señor, también tengan una mente receptiva, un corazón esponjoso para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tome su asiento. Corintios capítulo 14. Estaba buscando en algunos comentarios, estaba buscando alguna referencia de algo que nos pudo haber dado algún indicio del hablar en lenguas anteriormente. Y no nos vamos a ir porque sería demasiado largo buscarlo desde allá de Isaías, desde Deuteronomios, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que en otras, incluso hablándoles en otras lenguas, hablando de idiomas, por supuesto, incluso así no iban a entender. Y el Señor les decía esto por todo lo que Dios en su sabiduría conocía que iba a pasar. Quiero darle un dato bien interesante, si usted no lo conoce, y si lo conoce, pues se lo voy a volver a recalcar. En la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento nunca se vio la iglesia. Si usted lee los profetas, si usted lee a Jeremías, si usted lee a Isaías, los cuales se le llaman los profetas mesiánicos. ¿Qué significa mesiánicos? Que ya profetizaban la venida del Mesías. ¿Había escuchado usted esa palabra mesiánico? Que ya profetizaban la venida del Mesías, ¿sí? ¿Se acuerda allá en Isaías cuando dice y la Virgen concebirá y dará luz y etcétera, etcétera, etcétera? Y mencionan a otro, allá en Miqueas dice, Belén Efrata, en ti nacerá, y todos profetizaban a Cristo, pero ningún profeta profetizó la iglesia. Por eso a la iglesia se le llama el misterio. ¿Ha escuchado usted eso también? Era la iglesia en misterio que venía, que Dios tenía un plan perfecto y maravilloso para usted y para mí. Mire qué bonito eso, porque usted es la iglesia, amén. Si no es la iglesia, no sé qué es. Pero Dios tenía un propósito para nosotros. Entonces, los profetas, usted ve desde Ezequiel, Daniel. Usted lee, cuando lea Daniel, le recomiendo que lea Daniel a la par de Apocalipsis para que entienda un montón de cosas que ya Daniel decía y que posteriormente se fue a mencionar, no exactamente, pero tiene mucha relación. Entonces venía la profecía y de repente había una vaguada, vamos a decir así. Y ahí estaba la iglesia, nadie de los profetas podía ver la iglesia, y de ahí seguía y que iba a haber esto y lo uno, y Daniel cuando menciona de los reinos de las bestias y esto y lo otro, y de repente había otra abogada y ahí estaba la iglesia, y los profetas Dios no permitió que se viera, porque la iglesia iban a ser ¿con quién, iglesia? Con nuestro Señor Jesucristo. Tenía un plan maravilloso el Señor, y todo el plan que los profetas venían hablando desde allá, desde Isaías, que sería el primer profeta mayor, hablan del Señor Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo principal, lo primordial que era eso, valga la redundancia, la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Es por eso que no se le iba a dar realce a otra cosa más, sino que a la venida del Señor. ¿Se acuerdan que Juan preguntó si era Jesús el que esperaban? ¿Se acuerda de eso? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres o a los débiles o a los angustiados les es predicado el evangelio de la buena nueva. En ese momento comienza a predicarse, con los discípulos se une. Dios los llama, Dios los prepara, los discipula, y con los discípulos comienza a crecer o a formarse la iglesia primitiva, como nosotros conocemos ese nombre, la iglesia primitiva. Y entonces el Señor les dice allá en el Antiguo Testamento, en Isaías 28, versículo 11, si no mal me equivoco, les dice que a otros pueblos o en otra lengua hablarán, les dice, pero insisto en que la lengua siempre era idioma.
Cuando nosotros terminemos este estudio, yo quiero que usted, cualquier cosa, hermano, y se lo digo con todo el corazón, cualquier cosa que tenga, háblela conmigo, si le quedó alguna duda. Y si yo no se la puedo responder con respecto a este tema, yo quiero que usted y yo investiguemos juntos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted se quede con lo que yo le he dicho. Lo que pasa es que como los bautistas no creen en la lengua, entonces nos quieren meter que no. No, hermano, usted puede creer en lo que usted quiera, siempre y cuando esté respaldado por la palabra de Dios. Usted conmigo va a leer un versículo ahora que lo va a dejar como me dejó a mí. Bueno, entonces, ¿qué onda con esto? Pero investigando y leyendo la Biblia se interpreta ella misma, hermano. La Biblia no necesita de otro libro para interpretarse. Toditos los libros de estudio que los eruditos y los grandes maestros han sacado, ¿sabe de dónde lo han sacado? De la Biblia, de la palabra de Dios. Ella misma, la Biblia, dice que no es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no puede usted sacar un versículo y de ahí sacar toda una teología. No, la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Nuevo habla del Antiguo, el Antiguo habla del Nuevo. Se conjunta todo para poder sacar, como dice ella misma en Pedro, en la carta de Pedro, que es la mejor profecía que tenemos en la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos que andar creyendo que hay una nueva revelación. Existe una revelación y esa revelación usted la tiene en sus manos o en sus piernas ahorita. Estaba escuchando a un hombre que se llama Michel Sugelén, un hombre que es un buen predicador de los reformados, y dijo algo y al principio yo me puse mal porque él dijo: existen los profetas o los apóstoles, dijo apóstoles, ¿existen todavía los apóstoles? Él dijo: sí existen. Y yo me fui para atrás porque lo he escuchado predicar de otra forma. Bueno, y entonces, y levantó la Biblia y dice: los apóstoles que están en este libro. Me encantó. No hay más apóstoles, hermano. No existe ministerio de apostolado. No existe ministerio profético, de profetizar, de decir. No existe ya, eso se acabó. Los apóstoles hasta Pablo y los profetas hasta Juan el Bautista. Yo quiero que usted tome esto y lo guarde en su corazón para que, como le dije el miércoles pasado, usted pueda abrirle los ojos, usted pueda enseñar a alguien más, como nos los han enseñado a nosotros. No crea que usted, qué bárbaro el pastor. No, a nosotros nos los enseñaron también, junto con la palabra del Señor, para que usted la vaya leyendo y usted sepa lo que está diciendo. Ahora bien, ¿por qué toda esta introducción? Porque no existe, no encontré en otro lugar algo que hable acerca de las lenguas. Quiero que se vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Yo sé que no leímos todavía Corintios, pero no se preocupe, vamos a llegar ahí. Hechos capítulo 6. Me dice amén si lo encuentra. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas que aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Perdón, que los lentes ya no me ayudan. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Llenos de qué? O sea que el Espíritu Santo ya estaba, porque esto es después de Pentecostés. Póngale atención, siga avanzando conmigo. Versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, predicando la profecía, como lo decimos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, que es el que me interesa que usted lea bien fuerte. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué dice? Les impusieron las manos. Véame para acá y póngame atención. En ciertas congregaciones o sectas, lo voy a decir así, la gente dice: hermano, vamos a ponerle a usted las manos para que usted tenga el don de lenguas. La imposición de manos, cuando se da, hermano, solamente es de aprobación. Diga conmigo: aprobación. De que ellos ya estaban bautizados o llenos del Espíritu Santo, y que la imposición de manos les daba a ellos como que eran parte de ellos. ¿Qué hicieron antes de? Eligieron, amén, ¿lo leyó conmigo? Eligieron, de Felipe, Nicanor, fulano, mengano, ya los tenemos, impongamos las manos. No impusieron las manos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y comenzaran a hablar en otras lenguas. Investigando acerca de este tema y viendo quizás algunos videos de iglesias que practican esto, me he topado con situaciones que existen escuelas para aprender a hablar lenguas, como que usted se vaya a meter a un instituto a aprender inglés, a aprender francés, a aprender alemán, chino o cualquier idioma que usted quiera. Hermano, eso es falso. Nos pudiésemos hacer ricos. Escuela de lenguas, Alex Herrera. Venga, aprenda a hablar lenguas, porque como a la gente le gusta lo místico, ¿me entiende? A la gente le gusta, wow, pues si yo me voy a meter a la escuela, hermano, hay seminarios, hay congresos, hay escuelas de profetismo actualmente en países como Puerto Rico, en países como República Dominicana, en países como Brasil, como Argentina. Hay escuelas de profetismo que te enseñan cómo profetizar. Hermano, por favor, nosotros como hijos, como iglesia de Dios, no podemos estar viviendo esa farsa. Nosotros tenemos que saber que la única profecía que sirve es la palabra de Dios. Ya basta, diga conmigo, ya basta de seguir engañándonos. Si usted escucha, métase, no lo voy a decir a dónde, usted métase y busque iglesias aquí o fuera del país que practican esto, hermano. Es lo mismo que dicen. Si usted pudiese escribir, si tuviesen una grafía, que es la letra, si tuviesen una grafía, toda la gente lo que dice, se repetiría una y otra vez lo mismo. ¿Cómo se dice pera en inglés, hermano? Dígalo. ¿Cómo se dice uva en inglés? ¿Verdad que todo es diferente? ¿Cómo se dice papá? Daddy. Entonces usted dice fresa, strawberry, mango, papá, dad o father. Pero usted no puede decir, ¿cómo se dice papá? Mango. ¿Y papá cómo se dice? Strawberry. No. Y usted ve en estos lugares que hacen, es la misma verborrea, no tiene significado. Es por eso que el apóstol Pablo quería ser específico con ellos. Y en quiero que se vaya conmigo a Hechos 19. Adelante del Hechos 6, Hechos 19. Porque este versículo que sucedió aquí, o que usted va a leer, lo que sucedió aquí, a mí me puso, pero esto es lo lindo de todo. Véame para acá. ¿Ya lo encontró? Véame para acá. Eso es lo lindo de querer estudiar la palabra de Dios. Que a usted le han venido diciendo un montón de cosas y de repente se encuentra con un versículo. ¿Y qué es esto? Usted no puede decir, pues esto es. No, investíguelo. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermano. La carne no discierne las cosas del Espíritu.
Si usted viene a un estudio, si usted viene a un culto de milagros, si usted viene a cualquier cosa que sea acá en la casa de Dios, usted tiene que venir con su espíritu afilado, porque si usted viene con su carne, usted no va a entender nada. Aquellas personas que vienen en el espíritu, con su espíritu a adorar al Señor, cuando oyen una palabra, Dios les habla. ¿Sabe qué pasa en ellos? Un cambio. ¿Sabe qué pasa en ellos? Un agradecimiento. Y de repente nosotros tenemos ese privilegio que alguien se nos acerque y nos diga: pastor, mire la palabra, Dios lo usó, pastor esto, pastor lo otro. Pero el que no viene en espíritu, ¿sabe cómo se va de aquí? Enojado. Pastor, metido a ver quién le ha contado mi vida. Exactamente. Porque usted vino en la carne. Y cuando un pastor, un predicador, una predicadora viene y dice: hermanos o hermana, y menciona algo, y usted está viviendo eso, usted comienza a ver para todas partes: santo Dios, ¿quién le contó? Ya vieron mis redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Porque el espíritu te redarguye. Entonces tú y yo, cuando vemos todo esto, hay que verlo en el espíritu. Y cuando digo en el espíritu, no me malentiende que vamos a estar como en un trance. No, no, no. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, amén, es verlo de esa forma, darle más espacio al espíritu que a la carne. Versículo 6 del capítulo 19. ¿Lo encontró? Lea conmigo. ¿Sabe qué? Leamos desde el 1 para que usted lo entienda mejor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Véame para acá, no corra. ¿Cuándo qué les dice si recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué le hemos dicho a ustedes aquí, hermanos? Que usted recibe el Espíritu Santo en el instante que usted recibe a Cristo y que cree en Él como su único y suficiente Salvador personal. No hay más, no hay menos. No sé si se lo conté, sé que en estos días no se lo he contado, tal vez anterior o no lo sé. Pero un tiempo que a nosotros llegaba gente a orar por nosotros al albergue y nos decían: tú tienes que recibir el don de lenguas. Estamos chiquitos, hermano. Quizás como las señoritas que están acá, 12, 13, 14 años. Y yo lo tengo aquí en la mente, como me decían: abra la boca y comience a querer hablar. Y yo: ay, ay, ay. Hermano, le estoy hablando algo literal, no le estoy mintiendo. Que me juzgue el cielo si es mentira lo que le estoy diciendo. Nos agarraban y nos decían: abra la boca, pida. Y comienza a hablar. Y nosotros pues estábamos chiquitos, y nos llevaban piñatas, nos llevaban dulces. Yo quería hablar en lengua para los dulces. Y de repente, y el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo de Dios. Eso es absurdo, hermano. Por eso Pablo les dice, léalo una vez más. Versículo 2 les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué dice? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Alguien sabe que usted tiene al Espíritu Santo en su corazón? Dígame amén. Porque si usted dice: no, pastor, yo no tengo al Espíritu Santo, lo encadenamos ahorita, hermano. Usted está aquí porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Imagínese la luz que Dios nos ha regalado esta noche. Yo no sé si usted lo ve así. Hay mucha gente que está en una iglesia metida y no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y creen tenerlo porque le han dicho que sí lo tiene. Pero si usted y yo no hemos recibido y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y que vino y que murió, resucitó, usted no tiene al Espíritu Santo. Me dijo un hermano de acá: pastor, me dice, ¿por qué usted insiste? Diga conmigo: insiste. Porque usted insiste en hacer el llamado cuando siempre están los mismos pelones, me dijo. Tal vez usted se levanta y se convierte. No, son mentiras, no le dije así. Le digo yo: no, brother, lo que pasa es que habemos muchos que decimos ser cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda lo que le contaba de Montesión? Que todos los años volvían a recibir a Cristo. Yo creo que algunos van y lo siguen recibiendo. Ojalá algún día lo reciban de verdad. Usted no sabe, hermano.
Usted no sabe si alguien de los que está, de los, dije en plural, de todos los que estamos acá, de verdad no hemos tenido un encuentro verdadero con el Espíritu Santo de Dios. Y en una prédica, en una alabanza, en una oración, el Señor te toca y te dice: este es el momento de hacerlo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque lo viví yo. Nadie me lo ha contado. Yo recibí a Cristo cuando estaba ya estudiando para pastor. Sí, hermano. Porque cuando yo recibí a Cristo de niño, fui porque me pagaron una gran chilillada. ¿Se acuerda que le conté eso? Vamos a ir a orar, dijo mi papá. Ya vivíamos en Metalío, a la orilla del mar. Vamos a ir a orar, dijo mi papá. Vine yo y me quedé en la hamaca. No voy a ir a orar. Ay, hermano. De repente, solo sentí el chiribisco de guayabo y todo ceñido. Salía, me arrodillé y recibí a Cristo. Pero ese día que yo estaba, yo se lo he contado a usted, decía: Señor, yo quiero de verdad saber que yo soy un hijo tuyo. Quiero de verdad. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que yo había hecho una oración y le había entregado al Señor mi corazón, pero no le entregué mi vida. Y esto es completamente diferente, hermano. Tú le tienes que entregar en oración, si recibas a Cristo, tu vida entera. ¿Y qué pasó conmigo? Ese día fue una vigilia en la iglesia central. Yo recibí a Cristo, hermano. Tenía, ¿qué? 30 y no sé cuántos años. Verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente. Ojalá se pare un par ahora. No, esto no es broma. No crea que es chiste, hermano. En los aeropuertos existen lugares que se llaman, se me ha ido el nombre, lounge les dicen, como zonas de personas que pueden meterse a esos lugares porque tienen una tarjeta VIP y gastan con esa tarjeta, y esa tarjeta en los aeropuertos les da el derecho de poder entrar, tomarse una gaseosa. Pues el que toma alcohol, le dan una almohadita, puede dormirse ahí. Si la persona que tiene esa tarjeta llega todo sucio, llega todo despeinado, pero presenta esa tarjeta y lo buscan en el sistema, y en el sistema dice que esa tarjeta es de ese caballero o de esa señorita, ¿sabe qué pasa con ese hombre o esa mujer? Entra, no importa cómo esté, porque él pertenece al club que da el derecho a entrar ahí. Pero, diga conmigo, pero si esta persona llega a ese aeropuerto y va pero nítido, oloroso, pachuli, va con zapatos nítidos, peinadito, con su trajecito, con su maleta o su ataché, y le dice: buenas tardes, así con la voz de los varones, va: buenas tardes, señorita. Ay, qué lindo. Quisiera entrar. Sí, con mucho gusto, porque cuando uno lo ven bien bonito, así bien vestidito, piensa que tiene pisto, ¿verdad? Vaya a un almacén usted en chores, ni caso le hacen. Pone un pedazo de traje, pase adelante, aquí le... Quiero entrar a tomar algo. Con mucho gusto, permítame su tarjeta de... ¿Cómo se llama? ¿De miembro? No me ve a mí así. No necesito, no, usted necesita una tarjeta de miembro. Pero yo trabajo, yo gano, yo tengo. Su tarjeta de miembro necesito. Pero señorita, no, si usted no tiene esa tarjeta de miembro, usted no entra aquí. Pero acabo de ver entrar a un hombre sucio. Él es miembro. ¿Alguien dice amén? ¿Eres miembro tú? Porque si no, hoy te puedes hacer miembro verdadero para poder entrar en el reino de los cielos, hermano. Y ese día que te estoy contando yo me di cuenta del vacío que tenía. Por eso le dije: no, Señor, este día te entrego verdaderamente mi vida. Verdaderamente mi vida, porque no es como he venido viviendo mi vida, como me la enseñaron en escuela bíblica, como me la enseñaron mis papás o los pastores que tú ves, como me enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando yo vivo mi vida así, entonces voy a tener derecho de entrar al reino de los cielos. Puede haber hablado las 1000 lenguas que la gente quiera, pero si no hago lo que la Biblia dice, no entro. Y cuando esta persona me decía eso, le dije yo: algún día, en algún momento, alguien, si no lo ha tenido, si ya lo ha tenido, pues gloria a Dios, que no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, se va a dar cuenta: yo he sido mentiroso, chambroso, adúltero, borracho, esto. No, yo me voy a levantar y voy a recibir al Señor.
Ahora lea conmigo el versículo 6 del capítulo 19. Perdón, sigamos leyendo. Entonces dijo, cuando le dijeron que ni sabían que había Espíritu Santo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Véame para acá, no corra. Y entonces pues, en aquel día, dice la palabra del Señor, me dirán, Señor, yo le di de comer al pobre. Señor, si yo acomodaba, yo estaba en la cafetería, yo le daba clases a los niños. Y el Señor les va a decir, no te conozco, no sé quién sos. Ay, hermano, qué terrible. ¿Alguien conoce a un tipo que se llama Eugenio Derbez? Un gran comediante. Y le cuento la historia, no la conozco de primera mano, solo lo que me han contado. Él trabajó en una serie que se llamaba La Familia Peluche, bien educativa esa serie, con una chica argentina, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la serie se llamaba Excelsa. Pues cuando Eugenio Derbez gana la película a la que él, o en la que él participó, gana el Oscar, esta chica lo fue a ver como era de su gran amiga, ¿verdad? Y de la puerta, ella andaba de una forma no muy bien vestida, y de la puerta no la pasaron, porque según dice, como le digo, se lo estoy contando de segunda mano, Eugenio no dio referencias de que sí la conocía a ella. Y no entró al party que tenían con todos los que habían ganado el Oscar en la fiesta. Hermano, qué feo sería eso, ¿verdad? Hoy le voy a contar algo personal mío. Mi hijo quería una bicicleta. Y en ese tiempo yo no tenía para comprarle una bicicleta. Y vino una persona y nos dijo, ¿ustedes quieren una bicicleta para su hijo? Sí, queremos una bicicleta para nuestro hijo. No se preocupen, yo trabajo donde las venden. Y nos dio una tarjeta. Y puso, pregunten por y escojan la que ustedes quieran. Y nosotros como queriendo la bicicleta del muchacho, ¿verdad? No, fuimos allá por Santa Tecla, por FEPADE, estaba la distribuidora de esas bicicletas. Y llegamos, campeones. Pues buena, fíjate que aquí nos manda don fulano de tal. No sabemos quién es el maestro. No, que nos dijo que aquí está la tarjeta. No, hermano, qué vergüenza es cuando usted va bien seguro y le dicen, no. Usted va bien seguro para la gloria, hermano. No crea que al entrar al cielo es como las películas, que va a estar don Pedro esperándolo y le va a decir, quiero ver si... No, hermano, si usted no tiene a Cristo en su corazón o no lo recibió verdaderamente, usted ni va a llegar al cielo, o yo no voy a llegar al cielo, nos vamos a quedar aquí. Es por eso que le dice, ¿y con qué fuiste bautizado? Y sos cristiano. Y todo este tiempo de verdad has sido cristiano. Siga leyendo conmigo, por favor. Dijo Pablo, entonces le dijeron, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Eso usted y yo lo sabemos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Primera vez, véame para acá, que en la Biblia se registra que alguien se bautiza 2 veces. Fueron bautizados. Le dijeron, allá nos bautizamos. Pero dice, bueno, se van a bautizar y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, este es el importante. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es el versículo que a mí me puso a temblar un poquito cuando estábamos estudiando, desde que comenzamos a estudiar este capítulo. Y dije yo, bueno, pero allá fue el Espíritu Santo que se manifestó en ellos, y usted y yo comenzamos, o deberíamos de empezar, cuando suelen situaciones así, empezar a leer. Cuando usted está estudiando teología, bueno, no están los chicos que están estudiando, pero si usted, bueno, está los pastores que están estudiando teología. Usted en hermenéutica le enseñan la ley de la primera mención. Diga conmigo, la ley de la primera mención. Cuando se habla en hermenéutica es que en qué se mencionó la primera vez algo que usted encontró en la Biblia.
Y si usted busca en la Biblia, antes del capítulo 2 de Hechos para atrás, usted no va a encontrar absolutamente nada del derramamiento del Espíritu Santo y que la gente habló en otras lenguas. No lo va a encontrar. Si no, su Biblia es a ver de dónde es. No lo va a encontrar. La ley de la primera mención. Entonces, al principio me tambaleé, pero después dije, no puede ser. Las lenguas, mis queridos hermanos, es para señal, diga conmigo señal, de los que no creen. Y estos hombres no creían. ¿Por qué? Si no sabían que había Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya se había derramado. Cuando ya había pasado eso en el capítulo 2 de que habían dicho, mira cómo les oímos, están hablando en nuestro idioma. Ya se había derramado y esta gente no sabía. Por eso Dios una vez más le impone en las manos, probablemente dicen los conocedores, que cuando dice la Biblia le impusieron sus manos era cuando lo bautizaron, hermano. ¿Sí? Cuando usted lo bautizaron le pusieron sus manos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y lo bautizaron, muerto al mundo, resucitado con Cristo. Y como lo hicieron en el versículo 6 del capítulo 6 que acabamos de leer anteriormente, que dice que les impusieron sus manos, ¿para qué? Para que les dieran la autoridad, que ya eran parte de ellos. Yo me inclino más por esta. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Cristo o no habían tenido el Espíritu Santo. Cuando le imponen las manos y hablan en lenguas es para señal de los incrédulos, para reafirmar que verdaderamente el Espíritu Santo había entrado en ellos. Eso ahora, hermano, yo no digo que no puede pasar, Dios es Dios, pero le dije el miércoles pasado que Dios es un Dios de orden. Ahora tanta traducción, tanta aplicación, tanta Biblia en internet en diferentes idiomas, se la leen, una mujer le habla ahí. Ahora ya no nos pueden engañar. El que se quiere engañar se engaña a él solo. Porque la lengua en este versículo era para personas y para ellos mismos que no habían tenido el encuentro con el Espíritu Santo y que por eso el Señor los toca, son bautizados con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Profetizar, hermano, como se lo digo, no es de el Señor dice esto y lo otro, no, es hablar de la palabra del Señor, hablar de lo que ellos habían aprendido, ¿ok? Dejando claro este punto, ¿alguien me dice amén? ¿En serio amén? ¿Está claro como la horchata? Bueno, vámonos a Corintios, ahora sí. Regresemos a Corintios capítulo 14. Y vamos a tratar la manera de terminar este día con este capítulo. Y quiero que se vaya al versículo 13 del capítulo 14. Lo lee conmigo si lo encuentra, amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En este caso, era necesario que alguien que hablase en otro idioma le pidiese al Espíritu Santo poder interpretarlo. Pero los dones se anhelan, diga conmigo, se anhelan, no se piden. Porque a lo largo del capítulo 12, 13 y que hemos venido para acá, los dones son los que Dios nos da cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere dárselos. No es algo, Señor, yo quiero el don de esto, Señor. No, yo los anhelo en mi corazón. Me gustaría, oro, le pido al Señor tener un don de poder ayudar, un don de poder orar por alguien y que esta persona con el poder del Espíritu Santo de Dios o el mismo Dios se sane. No, yo lo anhelo, pero Dios usa a quien Él quiere usar para esos dones. Y en este caso usó a las personas específicas de las cuales ya hemos hablado y no lo vamos a volver a hacer para poder hablar en lenguas. Pero si yo entiendo, según la palabra de Dios en los capítulos que hemos leído anteriormente, que los dones son para edificación, entonces yo voy a poder o querer pedirle al Señor edificar a la gente, pero edificarlas claramente. Por eso le dije al principio, si de todo lo que yo he hablado a ustedes le ha quedado duda, hermano, hablemos claramente. Porque mi propósito no es que usted se quede más perdido que Adán en el Día de las Madres, hermano. Mi propósito es que usted entienda, porque ya lo va a ver más adelante. Versículo 13 una vez más.
Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Véame para acá. Pablo hace una diferencia entre la palabra lengua y la palabra lenguas. Lo hablamos el pasado miércoles. Y cuando él dice el que habla en lengua extraña, en singular, está hablando de la verborrea que decían ellos, sin ningún sentido. Y lo dice en una forma como sarcástica. Le dice, bueno, pero si ustedes hablan así, entonces pidan interpretar esas cosas que ustedes están diciendo. Porque si hay alguien, como le dije yo, o se lo ilustré en los primeros días hablando de este tema, si hay alguien que se levanta en otro idioma y hay alguien que conoce el idioma de la persona que está hablando, esa persona muy bien puede levantar la mano y decir, pastor, yo entiendo lo que él o ella está diciendo. Y tiene la capacidad de poder interpretarlo. Estaba viendo un video de una muchachita que es políglota, que habla 6 idiomas diferentes. Y fíjese, hermano, que dice ella en uno de sus videos, dice, les voy a hablar lo mismo en los distintos idiomas. Y comienza a hablar, dice una frase, la misma frase, un poquito larga la frase, pero en los distintos idiomas. Y hay cierta coherencia, incluso usando otro tipo de lenguaje u otro tipo de letra, hay cierta coherencia en lo que ella dice. No se oye una cosa rara, una cosa ilógica. ¿Hace cuántos meses habrá sido? ¿Un año tal vez? No sé si usted se acuerda de lo último que se salió. De Matrina, te quiero, me quieres, te amo. ¿Se acuerda de eso usted? Que había aprendido a hablar idioma alienígena. Yo creo que ni las alienígenas la querían. Que yo aprendí, que me llevaron y empezó a hablar un montón de cosas. ¿Cuánto le duró el show a esta muchacha? No, si en el momento fue tendencia, porque eso es lo que buscan, ser tendencia. Pero de repente de ahí salió otra que también a ella se la habían llevado. Usted ya no oye hablar de esa gente. Y las personas que siguen practicando esto, ¿a dónde lo hacen, hermano? En las iglesias. No lo hacen afuera. En las iglesias o en los lugares donde la gente lo llame, hermano o hermana, mire, venga a orar por mí. Y llegan y comienzan a orar y comienzan a decir un montón de cosas. Solo ahí lo hacen. Cuando Pablo les explica a ellos, y tengo que terminar porque ya no puedo seguir más con este mismo tema, se va a cansar usted y me va a odiar, va a salir hablando en lengua. Les dice que las lenguas no son para hablarlas en la iglesia, las lenguas son para hablarlas afuera. Porque aquí usted entiende todo lo que yo estoy diciendo, amén, pero allá no. ¿Por qué? Porque las lenguas siempre fue una señal para las personas que en su momento se hizo. Versículo 14, dice la palabra del Señor, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Siempre en el área o de la forma sarcástica que está diciendo Pablo. Si yo estoy hablando de un montón de esas cosas, ni yo mismo entiendo. Siga leyendo conmigo el 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Le hago una pregunta, iglesia. Cuando usted ora, ¿sabe lo que está orando? Porque si usted no sabe lo que está orando, usted no se está edificando. Cuando usted canta, ¿sabe lo que está cantando? ¿Sabe las palabras que está utilizando para alabar al Señor, para sentirse usted en una mejor comunión con el Señor? Porque si no, entonces usted no se está edificando. Cuando viene y se sienta y un predicador está llevando la palabra del Señor, ¿está usted atento a lo que el predicador está diciendo? ¿O está sentado ahí porque ni modo tuvo que venir? Porque si usted vino no con un espíritu de querer entender, usted no se está edificando. Yo en algunos momentos utilizo algunos ejemplos, alguna historia que le pueda contar
algún testimonio de mi vida o algo que conozco de alguien que tenga que ver o que tenga relación con lo que se está hablando. Pero ¿de qué le sirve a usted, hermano, que yo venga aquí y le comience a contar un montón de historias? Que lea un versículo y que comience a contarle historias e historias e historias y de repente se fue el tiempo, se fueron los 40, los 45, los 46 o 50 minutos y lo único que le conté yo fue historias. Y ni de la Biblia, sino que historias mías o de algún vecino, hermano. ¿De qué le edifica? ¿Sabe qué significa eso? Que yo estoy hablando un idioma que usted no le va a edificar. Que estoy hablando cosas, historias, cuentos. Por eso dice Pablo, yo prefiero, bueno, pues no lo digo para adelante para que vea que ahí se lo dice, no me lo estoy inventando yo. Versículo 16. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo usted oyendo a una persona que está hablando en otro idioma, literalmente en otro idioma, póngale alemán, y usted lo ve aquí que está, o en un lugar donde usted lo está escuchando, incluso en la televisión y que no tenga subtítulos, y usted lo está escuchando y probablemente lo que él o ella esté diciendo es poderoso en el Señor, pero usted como no entiende, ¿cómo va a decir amén? Y nuestro amén, hermano, tiene que ser a la palabra de Dios, no a lo que dice el pastor. Como el pastor dice, no, hermano, si nosotros somos humanos y cometemos errores, no, es como la palabra de Dios dice. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Aquella persona que se levanta en la congregación y comienza a hablar en el idioma natal de él y dice un montón de cosas muy lindas, no estoy diciendo que no sean buenas, al fin y al cabo, ¿quién termina edificado, hermano? Es la persona que lo habló. Nosotros lo más que podemos decir es que bonito habla inglés, mira que bien bonito se expresa, no sé qué dijo, pero bien bonito habla. Versículo 18, corramos. Y esto es importante. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, pastor, entonces sí existen las lenguas. Claro, en idiomas sí. La Biblia no registra. Desde que Pablo comienza su ministerio, no registra. Búsquelo usted y si lo encuentra me avisa para darle un premio, un gran abrazo y agradecerle por haberme ayudado. No registra en ningún momento que Pablo hablara en lenguas, en este caso en otro idioma. Entonces, ¿por qué dice yo doy gracias que hablo más lenguas que todos vosotros? Mucha gente dice, y si usted de repente ve lo que yo le voy a decir, va a encontrar lo lógico del punto que le voy a mencionar. Dice, lo que pasa es que Pablo le habló a los de Efesios, le habló de Galicia, le habló de Filipos, le habló a los Gálatas, le habló a los de Colosa, le habló a los romanos, le habló a los judíos. Entonces Pablo manejaba un montón de idiomas. Por eso dice, a mí nadie me esté diciendo nada porque yo hablo más idiomas que todos ustedes. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que en su momento, a lo cual, como le digo, la Biblia no lo registra. No hay un dato de que digan que Pablo habló en lengua, hablando de idiomas. No lo registra la Biblia. Pero si él lo menciona, es porque había pasado. ¿Se acuerda que Pablo le dijo, yo tuve una experiencia con el Señor allá en Arabia durante cuántos años? 3 años con el Señor. Dios le pudo haber hablado, o Pablo pudo haber hablado en un idioma para ser convertido a alguien. Usted no sabe cuándo, lamentablemente la Biblia no lo registra. Pero Pablo lo dice, léalo una vez más, versículo 17, 18. Doy gracias a quién dice que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mucha gente de los eruditos dicen que mucha gente criticaba a Pablo en esa carta porque era como envidia de Pablo, diciéndole esto no es así, las lenguas no tienen que ser así, tiene que haber un intérprete y no te puedes parar a hablar un montón de cosas. La gente dice, lo que pasa es que Pablo, entonces él con este versículo les está diciendo, no, yo no les estoy diciendo que no hagan esos relajos o que no hagan esas cosas porque yo tengo envidia, porque yo, gracias a quién dice, iglesia, entonces era un don de Dios. Me encanta Pablo.
porque le da la gloria a Dios, le da la gracia a Dios. Él bien pudo haber dicho: miren, yo la verdad puedo hablar más lengua que todos ustedes, ¿cuál es el problema? Porque yo lo estoy escribiendo. No, él dice: yo le doy gracias a Dios que puedo hablar, o que en algún momento Dios me dio la capacidad, el don de poder hablar en una lengua que alguien que no era de mi dialecto pudo entender para recibir a Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo en el versículo 18. Siga leyendo conmigo. Pero en la iglesia, oiga bien, pero en la iglesia prefiero hablar, ¿qué dice? 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué más, hermano? Si te voy a decir que Cristo te ama y que vino y murió por ti y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que te salves y recibas a Cristo, es suficiente que pararme aquí a que me oigan como yo diserto en un idioma o en otro idioma, o lo que he aprendido en un lugar o lo que he aprendido en otro lugar. Voy a hablar cosas que te edifiquen, dice Pablo. Y le doy una pregunta: la autoridad para decir esto, Pablo la tenía, hermanos. Era un maestrazo, conocía muchísimo, él tenía la autoridad. Pero dice: prefiero hablar 5 palabritas que ustedes me entiendan, que se edifiquen en el Señor, y no el montón de verborrea que ustedes no van a entender. Versículo 20. Hermanos, dice, mire qué lindo esto: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso confirma de lo que decían, que él estaba un poco envidioso. No, hermano, le dice, no sean niños todavía en la manera de pensar. Hermanos, si el Señor hubiese querido, el hubiese no existe. Pero si Dios en su sabiduría hubiese querido que este montón de cosas que uno no entiende fueran verdaderas, eso existiera todavía, hermano. Verdaderamente, de edificación, no de éxtasis. No de éxtasis, no para llamar la atención. Pero no es así, porque dentro de esto comienzan los hombres y mujeres a decir el montón de cosas que nadie entiende, y comienzan a decir: Dios dice que va a pasar esto, Dios dice que va a pasar esto, Dios dice que va a pasar esto. Hay un pastor muy conocido de apellido Maldonado que estaban entrevistándolo para un mundial, y de repente dijo: cierto futbolista, quiero decirte que ahorita Dios me ha dicho que tú vas a sanar de tu rodilla, quiero que te toques tu rodilla. En este momento tú estás sintiendo un fuego, hermano, no se sanó, lo operaron. A otro hombre muy conocido en Argentina, que le dicen, quizás burlonamente le dicen chiribí, chiribí, porque usa esa frase cuando habla lenguas, habla del chiribí, chiribí. Le profetizó a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien conoce a Juan Carlos Alvarado? Tipo que revolucionó la alabanza, pero cayó en una situación difícil, y pues hasta la fecha no ha tenido ese levante como lo tuvo en su momento con Palabra en Acción y después como solista. Pues este caballero lo tiene sentado a él y le está diciendo: Dios me dice en este momento que tú este año tu ministerio va a ser levantado. Y le comienza a decir, y comienza a hablar en este tipo de lenguas o de jerigonza, y comienza a decir: y Dios me dice, hermano, es la fecha, usted y yo no hemos visto a Juan Carlos Alvarado alzar el vuelo. ¿Por qué es malo? No le estoy diciendo eso. Pero hay mucha gente que todavía sigue creyendo en eso. Todavía siguen creyendo en eso, cuando Pablo ha sido específico, por lo menos en esta carta o en este capítulo que nosotros hemos leído. Quiero que lea el versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Se acuerda lo que le expliqué al principio? Para no explicárselo una vez más, que desde allá, desde Deuteronomio, en otras lenguas ni aún así me van a hacer caso.
¿No es cierto, hermanos, que Dios ha utilizado, métodos para que la gente venga a los pies de Él y la gente no viene a los pies de Él? ¿No es cierto que el pueblo de Israel, qué no hizo el Señor para que el pueblo de Israel se volcara por Él y nunca se quisieron volcar al Señor? Y cuando dicen otras lenguas hablaré, porque los llevaron de los caldeos, los llevaron de los griegos, los llevaron de los medos, los llevaron de los persas y no entendieron el mensaje. Porque no está en el hablar en lenguas, hermano, está en creer en el corazón. Dios es claro en su palabra. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes. Una vez más, las lenguas son señal a los no creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Alguien ha entendido lo que hemos hablado esta noche, hermano? Es profecía. Porque usted ya cree. Usted ya tiene al Señor en su corazón. Cuando yo oro por recibir a Cristo, por los hermanos o amigos que nos van a ver que no conocen a Cristo, en algunos momentos yo digo: Señor, ellos no saben de qué hablamos. ¿Por qué? Porque no te conocen. Allá les decía Pablo, para ir culminando, porque nos tardaríamos mucho más. Allá afuera hablen en lenguas. Corinto era una ciudad portuaria, era un puerto, y en los puertos llega gente de toda nacionalidad. Allá vayan a hablar, no aquí. Aquí necesitamos que profeticen. Pero allá afuera, donde la gente se está bajando de los barcos que vienen de distintos idiomas, ahí vayan y ahí hablen en la lengua para que entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Ahí hablan, aquí no. La lengua es para edificación, mejor dicho, es para señalar a los que no creen en el Señor. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos, hermano? Véame para acá, quisiera cortar la transmisión ahorita. ¿No es cierto que a ti y a mí nos ha pasado eso? Que llegaste a un lugar y empezaste a escuchar un montón de cosas y dijiste: estos están locos. Uy, ¿esto? ¿Se acuerdan ustedes de la risa santa? Dice la palabra del Señor. Cierre su Biblia, el tiempo se me fue. Es más, ya me pasé. Me faltaban algunos puntos, pero creo que este tema ha quedado claro. Si no, yo le digo: búsqueme, estamos para servirle. Pero la Biblia en Proverbios dice que el vino es escarnecedor, ¿sí? Te hace ser una persona que hace o cometes muchos errores. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces vino la gente moderna y dijo: la Biblia dice que no hay que embriagarnos con vino, sino con el Espíritu Santo. Nunca la Biblia dice que hay que embriagarse con el Espíritu Santo. Nunca. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. No, pero nosotros ahora hay vino celestial, hay vino y todo el vino celestial, hermano. Estamos emborrachados con el Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fuerza, y nos tiramos y empezamos a reírnos. Parecemos el guasón, que la risa santa. Dígame, ¿a dónde la Biblia habla de eso? Pues esas eran todas las cosas que sentían esa gente, o que hacían esa gente, ese éxtasis que vivían. Tú y yo, hermanos, hemos recibido un mensaje claro de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Dígame que hay algo de incoherente o algo que usted no entienda de eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda. Diga usted algo que no entienda de eso, hermano. Yo en este estudio que hemos tenido, le doy gracias al Señor que lo he terminado. Porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y en mi vida personal,
me he dado cuenta que el Señor cada vez que va a hablar a mi vida, me va a hablar claro. Si Dios quiere que yo haga algo, me lo va a decir por medio de su palabra o me lo va a hacer sentir en el corazón. No digo que no puede pasar, pero Dios no necesita decirme algo con alguien en un lenguaje que yo no entiendo para que yo entienda lo que Él me quiere mandar a decir. No, la palabra es clara, hermanos. Es por eso que yo quiero dejar en tu corazón ahora. Compártelo con alguien. No se ponga a pelear. No pelee, hermano. Dice por ahí un dicho, bien, no sé si salvadoreño o latino, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Mi deseo es que tú, esta noche, como las noches anteriores de todos los miércoles, vayas edificado, porque para eso es la palabra de Dios, para edificarte, para fortalecerte. Las lenguas se acabaron. No te puedo decir que sí, porque en algún momento alguien puede ir a una etnia allá en Sudamérica, al África, y si Dios dice, voy a darle el don de lenguas a esta persona para que predique, lo va a poder hacer. Pero que te quede claro que después de todo esto que hemos leído en Hechos, en Corintios, tú ves la iglesia, nunca más volvió a pasar nada igual que cuando se derramó el Espíritu Santo y se repartieron lenguas. Nunca más. Lea la Biblia desde aquí donde estamos hasta el Apocalipsis, cuando habla de la iglesia, nunca más volvió a pasar eso, hermano. Busquemos a Dios con amor, con pasión, no exagerando las cosas para que la gente pueda o quiera decir, wow, no, hermano. A usted, a Dios y yo le vamos a demostrar que lo amamos, que lo respetamos, hablando bien de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pido, Dios, que tu palabra haya sido clara, que podamos entender, Señor, que cada vez que tú has querido decirnos algo, lo has dicho claro, claro, claro. Ayúdanos a escudriñar tu palabra como iglesia. Tómanos y úsanos para tu honra y para tu gloria. Te pido que bendigas a cada hermano en esta noche que haya recibido tu palabra. Te pido por los que no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos, que puedas tocar su corazón y que puedan rendirse a sus pies. Si hay alguien que no conoce al Señor, que no ha tenido un encuentro verdadero y personal con Él, puedes ahora recibir a Cristo. Tú que estás viendo esta transmisión en esta red social, si no conoces al Señor, Dios te está dando la oportunidad de tu vida esta noche para que recibas a Cristo. Y si Dios ha tocado tu corazón, dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia en mi vida. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Y esa sangre ahora me ha limpiado de todos mis pecados. Gracias, Señor, por salvar mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta iglesia. El deseo, Señor, en el corazón es ser edificados por ti, todos los que estamos acá. Ayúdanos, Padre bendito, a poder escudriñar las Escrituras, para que no haya nada, Señor, ninguna corriente que venga ahora o más tarde o más adelante a hacernos dudar de lo que tú eres en nosotros y de las cosas que podemos hacer en ti y por ti. Gracias por la iglesia, por los jóvenes, por los niños, por los hermanos y hermanas. Llévanos con bien a casa, protégenos, líbranos de cualquier mal, de cualquier peligro. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.